Sabemos que conocer la fisiopatología del VIH nos va a permitir conocer con facilidad también cómo actúan los medicamentos y qué paso secuencial del proceso de infección queda bloqueado con el uso de los medicamentos. Entonces, habíamos dicho que el virus, al ser un virus de ARN, lo primero que hace una vez que integra su material genético a la célula es traducirlo, cambiarlo de ARN a ADN. Y ahí está uno de los pasos claves que nos van a permitir entender el tratamiento. Bloquear este proceso de transcriptasa inversa utilizando dos familias de fármacos. Uno de ellos son análogos de los nucleósidos, es decir, se integran en la cadena de ADN, haciendo que la cadena de ADN que se forma a partir de la transcriptasa inversa sea una cadena deficiente y no funcional. Si genera un virus mutante no funcional. Y los inhibidores no nucleósidos, que son aquellos que no se integran en la cadena, pero sí la bloquean en forma alostérica. Entonces, dentro del primer grupo de los ITIA, o de los inhibidores nucleósidos, teníamos a los fármacos que hoy en día siguen siendo la primera línea del tratamiento, como la acidobudina, la lamivudina, la emtricitabina, el abacavir y no nos podemos olvidar del tenofovir. Entonces todos estos fármacos bloquean justamente la transcriptasa inversa, haciendo que el virus no pueda completar su proceso de traducción de ARN a ADN. Y dentro de los no nucleósidos teníamos a fármacos nuevos y otros no tan nuevos que hacen lo mismo pero por otro caminito. Entonces, el clásico de los clásicos que hemos tenido desde hace muchos años y que era parte fundamental de nuestro tratamiento hace una década aproximadamente es el efavirenz, y de hecho todavía hay un montón de pacientes que siguen tomando efavirenz. Si no se le ha dejado de utilizar porque tiene una barrera antigénica muy bajita, es decir, cualquier mutación chiquitita del virus ya ocasiona una resistencia de alto nivel contra este medicamento. Entonces, eso nos ha llevado a buscar otras alternativas. Pero hoy en día, gracias a la aparición de la rilpivirina, han vuelto a ganar énfasis porque estos forman parte del ARG, es decir, el tratamiento antirretroviral de larga acción. Entonces, la rilpivirina es un fármaco inyectable. Y estos, repito nuevamente, bloquean la traducción del virus de ARN a ADN. Luego de este proceso de traducción, el ADN que queda en el citoplasma tiene que ser llevado al núcleo para que pueda integrarse directamente en el material genético de la célula y formar el provirus que analizábamos en la clase pasada. Entonces aquí está el segundo puntal de nuestro tratamiento hoy en día, que son aquellos que inhiben la integrasa, los inhibidores de la integrasa. Entonces estos fármacos hacen que si dada la casualidad el virus, a pesar del bloqueo de la retrotranscriptasa, logró traducirse en ADN, ese ADN cuando llega al núcleo no se integra. Aquí el fármaco que tenemos hoy en día como base del tratamiento es el dolutegravir. Y como segunda opción, al menos en nuestro país, tenemos al raltegravir. Y no nos olvidemos de este nuevo fármaco que también hay en forma inyectable o también en pastillas, que es el cabotegravir. Que hoy en día forma una base importante del PrEP o del tratamiento preexposición. Entonces estos son los fármacos a partir de los cuales nosotros formamos nuestro esquema predilecto. Entonces en nuestro país el esquema de elección está constituido por dos ITIAM, dos inhibidores nucleósidos, que los de primera línea son justamente el tenofovir, siempre está el tenofovir, y puede estar o la emtricitabina o la lamivudina. Las guías internacionales nos dicen utiliza emtricitabina, sin embargo por disponibilidad
y por costo muchas veces la entricitabina no está disponible y tendemos a utilizar la lamivudina. Los dos son perfectamente funcionales e intercambiables, entonces si es que al paciente no le podemos iniciar entricitabina, pues empezaremos la lamivudina. Pero el que nunca nos falta es el tenofovir. Pues si van a poner esto en la prueba, como diría Carlita, por ejemplo, que ponga en la prueba, va a poner que usa tenofovir y entricitabina. Pero si es que ponen la lamivudina también es válido, porque como decía, en nuestro país la lamivudina es una opción que se intercambia fácilmente por la entricitabina. Y la fase 2 del tratamiento, o mejor dicho, el segundo componente del tratamiento que tampoco nos puede faltar es el dolutegravir. Entonces es entricitabina, tenofovir y dolutegravir la base del tratamiento. La ventaja de ellos es que hoy en día ya vienen en fármaco combinado, es decir, un solo comprimido trae las 3 moléculas y eso favorece la adherencia del paciente. Pues claro, para el paciente es mucho más sencillo tomar un fármaco todos los días después del desayuno a tomar medicamentos cada 8 horas, varias tabletas, como era el esquema hace no mucho tiempo. Entonces esto ha favorecido sin duda la adherencia terapéutica de los pacientes. Pero cuando estos fármacos fallan, por cualquiera que sea el motivo, ya sea porque el virus tiene alguna mutación o porque el paciente tiene adherencia subóptima, a veces toma, a veces no toma, y eso permite que los virus desarrollen ciertas resistencias contra los antirretrovirales. Entonces aquí tenemos otras familias que nos pueden ser de utilidad cuando estos hayan fallado. Por ejemplo, los inhibidores de la proteasa. ¿Qué hacían los inhibidores de la proteasa? Recordemos que la función de la proteasa era la de ensamblar y dar los últimos toques a los viriones para transformarlos en virus maduros e infectivos. Entonces, si la proteasa no funciona, por más que el virus forme sus moléculas dentro del citoplasma de la célula, no va a poderse ensamblar y no va a poder funcionar. Entonces, aquí dentro de los inhibidores de la proteasa teníamos el lopinavir, al ritonavir, al darunavir, y todos ellos pueden estar potenciados por el cobicistat. Y también teníamos otros fármacos un poquito más nuevos, como los inhibidores de la CCR5, como el maraviron. Pero estos fármacos sí son fármacos que se utilizan muy puntualmente como parte de esquemas de rescate, principalmente en pacientes que ya tengan múltiples resistencias virales. Entonces no son medicamentos de primera línea que tengamos que recordar. La primera línea en nuestro país es el tenofovir con la entricitabina y el dolutegravir. Y aquí hay una cosita súper importante, chicos, que hay que recordar y pregunta de examen. Cuando tú vas a hacer un tratamiento combinado de VIH y tuberculosis, la rifampicina puede interactuar con la efectividad del dolutegravir. Por lo tanto, no se utiliza dolutegravir en tratamiento conjunto VIH y tuberculosis. En ese caso, el dolutegravir se reemplaza por el raltegravir. Si tú vas a hacer un esquema combinado, digamos, y vas a tratar VIH y vas a tratar tuberculosis, como ustedes saben, son enfermedades que están muy vinculadas, y de hecho tuberculosis significa que el paciente con VIH ya tiene SIDA. No podemos usar el dolutegravir, sino tenemos que usar el raltegravir. Y esto se debe a que utilizan la misma vía metabólica, y eso puede generar que la disponibilidad del dolutegravir disminuya hasta un 50%, ¿sí? Haciendo que el fármaco pierda su efectividad para suprimir justamente la integrasa viral. Entonces lo cambiamos por raltegravir, que es el esquema que recomienda el Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces, con esto bloqueamos nosotros los pasos clave de la fisiopatología del virus. Bloqueamos que se traduzca, bloqueamos que esa receta se introduzca en el núcleo y bloqueamos sobre todo la maduración del virus con los inhibidores de la proteasa. ¿Qué buscamos con todo esto? Dos cosas fundamentales. Bueno, en realidad hoy en día son tres, pero las dos claves, las dos clásicas son que los CD4 del paciente empiecen a recuperarse, ¿sí? Que empiecen a incrementarse los CD4 para restaurar la función inmunitaria del paciente. Sobre todo buscamos que pasen de 500 los CD4. A partir de ese punto se considera que el sistema inmune del paciente ya está capacitado nuevamente para hacer frente a las infecciones. Y por otro lado buscamos suprimir la carga viral, es decir, buscamos que no existan copias suficientes del virus circulando por los fluidos corporales del paciente para que no sea infeccioso.
Recordemos que en la clase pasada decíamos que, al menos en inglés, U es igual a U y en español vendría a ser I es igual a I. Es decir, si el paciente está indetectable, está intransmisible. Es decir, que todo paciente que esté con una carga viral suprimida, a pesar de ser VIH positivo y tener virus en su cuerpo, estos virus están enclaustrados dentro de los linfocitos de memoria, por lo tanto el paciente deja de ser infectante. Y eso es una gran ventaja desde el punto de vista de la transmisión, porque si el paciente no tiene virus detectables, va a dejar de ser contagioso y va a dejar de diseminar la enfermedad. Entonces nuestro objetivo es alcanzar el U es igual a U, es decir, no detectable es igual a no transmisible. Entonces son los dos objetivos fundamentales, o en este caso tres objetivos fundamentales. Elevar el contagio de CD4 a un número lo suficientemente alto como para que el paciente sea inmunológicamente funcional, disminuir la carga viral hasta que estén suprimidos, y el tercero vendría a ser supresión, significa no transmisión. Y ahora la pregunta es, ¿en cuánto tiempo nosotros debemos ponernos, digamos, como objetivo alcanzar el U igual a U? En nuestro país nos dicen que a los 24 meses de tratamiento, 24 semanas de tratamiento, perdón, es decir, 6 meses de tratamiento, el paciente ya debería alcanzar la supresión viral. Es decir, si el paciente empieza en TAR y lo toma regularmente, el tiempo óptimo para que se alcance este estadio es de 24 semanas, es decir, 6 meses. Es más, nosotros consideramos que si el paciente a las 24 semanas no ha alcanzado estas menos de 1000 copias, es un fracaso terapéutico, ¿ya? Entonces el paciente entra en fracaso virológico, que es uno de los diferentes tipos de fracaso. Fracaso virológico. Pues la guía del Ministerio de Salud nos dice que tenemos tres tipos de fracaso terapéutico. El fracaso inmunológico es aquel caso en el cual el paciente no logra subir su contagio de CD4 a pesar de que está tomando apropiadamente el TAR. Entonces el paciente empieza el TAR, le hacemos un control a las 8 semanas, que es el tiempo inicial para hacer el primer control de CD4, y los CD4 no han subido, le seguimos haciendo controles y hasta los 6 meses sus CD4 no han subido. Entonces aquí nos dice la guía que no pensemos tanto en el que el paciente a lo mejor no está tomando bien el tratamiento, sino que busquemos otras causas de fracaso. Por ejemplo, que el paciente tenga linfomas, que tenga una enfermedad oportunista todavía oculta, que esté bloqueando la médula, que tenga histoplasmosis, por ejemplo, y que eso esté haciendo de que el paciente no logre subir su contagio de CD4. Entonces, cuando no suben los CD4, llamamos al fracaso inmunológico. Esta hace referencia netamente al ascenso de los CD4. Decíamos que hay fracaso virológico cuando el paciente, a pesar de que toma el TAR apropiadamente, a las 24 semanas no ha logrado menos de las 1000 copias. Y decimos que es fracaso clínico cuando el paciente, a pesar de que ha mejorado los CD4, ha mejorado la carga viral, progresa hacia el estadio 3 o estadio 4 de la OMS. Sí, lo que diríamos enfermedad con síntomas mayores más SIDA, que es síntomas mayores fase 3, SIDA fase 4. Entonces aquí hablamos de los fracasos terapéuticos. Aunque la gran mayoría de fracasos terapéuticos en nuestro entorno no se producen por la falta de efectividad del tratamiento, sino se producen por la adherencia subóptima de los pacientes. Muchos pacientes abandonan el TAR o lo toman cuando se acuerdan o cuando les da la gana, y eso genera que se generen cepas resistentes al tratamiento. ¿Ya? Entonces, considerando esto del tratamiento, ¿cómo seguimos la secuencia cuando nosotros valoramos a un paciente? Entonces, primero recuerden ustedes que la secuencia parte desde obtener la historia clínica apropiada. Acuérdense de las 5 P's que utilizábamos para elaborar la historia sexual del paciente. Sus parejas sexuales, sus prácticas, si es que usa o no usa protección, embarazo, etc. Entonces obtenemos la historia clínica. A partir de eso identificamos a pacientes sospechosos. Recuerden que una ETS significa que tienes que tamizar todas las ETS en el paciente,
y sobre todo VIH porque, recordemos, las enfermedades que causan úlceras o inflamación de la mucosa favorecen la entrada del virus del VIH porque rompen la barrera mucocutánea. Una piel íntegra es una barrera eficiente contra el VIH, pero si tenemos una piel que está afectada por úlceras, como por ejemplo el sífilis, el chancro blando, o está afectada por múltiples ulceraciones en el herpes, es una barrera que es mucho más permeable para que el virus la pueda atravesar. Entonces una ETS significa que tengo que buscar las demás ETS y sobre todo VIH. ¿Cómo hacíamos esa búsqueda? Pues utilizábamos la prueba de ELISA de cuarta generación. Entonces ya saben ustedes que esta prueba de cuarta generación tiene la ventaja de que ya no es netamente inmunitaria, es decir, no solamente busca la IgG y el IgM contra el virus del VIH, sino también identifica un antígeno viral que es clave, que es la proteína P24. Entonces eso ha hecho que el tiempo de ventana, que hasta hace unos años era de aproximadamente un mes, ahora quede reducido a aproximadamente 2 semanas. Entonces, ese tiempo de ventana es aquel periodo en el cual el virus, a pesar de estar presente y a pesar de ser infeccioso y contagioso, no es detectable por las pruebas de ELISA. Entonces esta pruebita hoy en día es el gol estándar porque reduce ese tiempo de ventana de un mes a 2 semanas. Y si esta prueba es reactiva, recordemos que no significa que el paciente ya tenga VIH porque la tasa de falsos positivos es, aunque baja, es todavía importante y por lo tanto tenemos que confirmarlo siempre con una prueba de tercera generación. En nuestro país, en las guías internacionales, esto se tiene que comprobar con un Western blot o con una prueba tipo NAT-PCR, pero en nuestro país, por la disponibilidad escasa de recursos, pues utilizamos esta estrategia. Y no solamente en nuestro país, esta es una estrategia que está recomendada para todos los países que tengan ingresos bajos. Muchos países de Latinoamérica hacen esto, en muchos países de África, de Asia hacen esto, entonces no somos los únicos, pero en el mundo ideal se hace una prueba de cuarta generación como tamizaje y un Western blot o una prueba de NAT-PCR como confirmación, pero en nuestro medio es cuarta generación y tercera. ¿Sí? Porque recordemos que el antígeno P24 es el que suele dar justamente los falsos positivos. Falsos positivos que aparecen en el embarazo, aparecen en algunos tipos de cáncer, pueden aparecer en otras infecciones como tuberculosis, citomegalovirus, Epstein-Barr virus, que pueden hacer que falsamente se eleve la P24. Por eso lo confirmamos con la de tercera. Y si la de tercera generación ya está positiva, pues ya confirmamos que el paciente tiene VIH. ¿Qué es lo que hago inmediatamente después de confirmar que el paciente tiene VIH? Dos cosas. Por un lado, me interesa saber el contagio de CD4 y me interesa saber cuál es la carga viral. Y al mismo tiempo empiezo a buscar infecciones oportunistas. Entonces, ¿qué nomás es lo que tengo que buscar? Pues en nuestro medio ya sabemos que la más importante es la tuberculosis. Entonces, no nos podemos olvidar nunca de, por ejemplo, hacerle un cuantiferol TB para buscar tuberculosis latente o de plano hacer una radiografía del tórax para buscar las típicas cavitaciones que ya habíamos revisado antes que la tuberculosis ocasiona. ¿Sí? Entonces, muchas veces estos pacientes, sobre todo cuando están en fase SIDA, no tienen las defensas suficientes como para mostrar clínica. No hacen fiebre, no tienen tos, no tienen expectoración, porque su sistema inmune no está funcionando, entonces no pelea contra la bacteria. Y cuando tú haces la radiografía del tórax, observas ahí las cavitaciones. No nos olvidemos también de la hepatitis. Importantísimo, vamos a pedirle una IgG de toxoplasma para valorar si es que el paciente tiene una infección latente por toxoplasma. Sabemos nosotros que el toxoplasma es una enfermedad muy común y que un buen porcentaje de nosotros estuvo expuesto o ha estado expuesto a toxoplasma y que tenemos ya una infección latente. Entonces esto es importante en el contexto del VIH porque mientras nuestro sistema inmune esté ok, el toxoplasma no nos fastidia. Pero si es que el paciente ya está en una fase avanzada, por ejemplo, de inmunosupresión, tiene unos CD4 muy bajitos, principalmente por debajo de 100, esta infección que estaba dormidita y sin molestar, se puede despertar y sobre todo nos preocupa que vaya al sistema nervioso ocasionando una toxoplasmosis cerebral.
Entonces es importantísimo pedirle una IgG de toxoplasma. Y aquí nos piden también que hagamos un antígeno de criptococo. Y aparte de esto, claro, le vamos a pedir una biometría hemática, le vamos a pedir una química sanguínea completa, ahí vamos a pedir AST, ALT, bilirubinas, gamma GT, creatinina, electrolitos y el tamizaje de las otras ETS, por lo tanto no nos vamos a olvidar de pedir un BDRL. Y en el caso de la mujer no nos vamos a olvidar de hacer un PAP, una genotipificación para el virus del papiloma humano. Entonces, a la par que hacemos todos estos exámenes de laboratorio, planteamos también el inicio temprano del TAC. ¿A qué se refiere inicio temprano? Idealmente la guía te dice, en países desarrollados el tratamiento, el TARGA, se debe iniciar el mismo día en el que se diagnostique el VIH. En nuestro país esto no siempre es posible, pero sí se afirma o sí se recomienda, digamos en la guía, de que el tratamiento tiene que empezar en los primeros 7 días después del diagnóstico. Es decir, le diagnosticas hoy, mañana se hacen los exámenes, en 3 días tienes la carga viral y defines el inicio del TARGA en los primeros 7 días. ¿A qué paciente empiezo TARGA? A todos los pacientes, sin excepción. VIH significa TARGA automáticamente. A partir del estudio, bueno, no recuerdo el nombre del estudio, pero que se hizo en el 2014, se vio que todos los pacientes se beneficiaban del inicio del tratamiento independientemente de los CD4. Previamente lo que hacíamos es dábamos tratamiento inmediato a aquellos pacientes que tenían ya los CD4 por menos de 500. Pero hoy en día se ha visto que no, que ya no tienes que esperar esto y así tu paciente tenga 1000 CD4 al momento del diagnóstico, tienes que empezarle automáticamente el TARGA. Pero vamos a poner unas cuantas excepciones al TARGA. ¿Qué paciente no debe empezar TAR todavía? Sobre todo aquellos pacientes que tengan menos de 50 CD4. No tienen que empezar si tú no antes has identificado y tratado las infecciones oportunistas. Porque estos pacientes, si es que tú empiezas TARGA sin haber empezado el tratamiento de infecciones oportunistas, te van a desarrollar SIBO, que es el síndrome inmune o síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Pues acuérdense de esto. Por más que uno diga, claro, es muy tentador empezar el TARGA en estos pacientes, sobre todo porque serían los que más se beneficiarían. El problema es que si tú empiezas el TARGA y empiezas a recuperar el sistema inmune del paciente sin haber tratado las infecciones oportunistas, sí o sí va a desarrollar un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Entonces no te puedes correr ese riesgo. Por lo tanto, primero, tratas de las infecciones oportunistas, sea criptococo, sea histoplasma, sea toxoplasma, sea neumocitis girovesi, sea tuberculosis, por lo menos lo tratas entre 2 a 8 semanas y después de haber hecho este proceso de tratamiento, ahí inicia el TARGA. Entonces, esos serían los únicos pacientes en los cuales no se inicia el TARGA de inmediato, pacientes que tengan menos de 50 CD4 o pacientes que ya tengan oportunistas como la tuberculosis detectada. Entonces, ¿qué hacemos? Es que el paciente tiene tuberculosis. Si es que tiene menos de 50 CD4, nos vamos a esperar entre 2 y 4 semanas para empezar el TARGA. Es decir, empiezo primero isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y cuando el paciente haya completado 2 a 4 semanas de tratamiento, recién ahí empiezo TARGA. Y si mi paciente tiene TB y más de 50 CD4, me tengo que esperar incluso hasta 8 semanas antes de empezar el tratamiento con el TARGA. Lo mismo con el criptococo, lo mismo con el histoplasma. Entonces, cuando les haga la pregunta de qué paciente tiene que empezar TARGA, decimos que todos los pacientes tienen que empezar TARGA, pero no todos lo tienen que empezar inmediatamente. Entonces, la gran mayoría de pacientes lo van a empezar, de ser posible, la primera semana después del diagnóstico, pero este grupito de pacientes, primero tratamos de oportunista, pero después empezamos TARGA. A la final, todos van a recibir TARGA, pero no todos van a recibir TARGA al inicio del diagnóstico. Entonces, esta es la respuesta que ustedes tienen que colocar. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir con eso?
Y si ustedes identifican que el paciente tiene VDL positivo, pues ya saben que le tienen que pedir una prueba treponémica, y si la prueba treponémica está positiva, pues ya tienen que clasificarlo en sífilis primaria, secundaria, latente temprana o latente tardía, y hacer el tratamiento de la sífilis conforme sea necesario. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir respecto al tratamiento? Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, inquietudes? No. Vamos ahora con la parte de la profilaxis de las infecciones oportunistas. Esto que estamos diciendo aquí del inicio retardado del Targa es para aquellos pacientes que tienen infecciones oportunistas, o sea que se demuestra que están con infecciones oportunistas. Pero ¿qué pasa si es que mi paciente no tiene infecciones oportunistas? ¿Cómo prevengo las infecciones oportunistas? Recordemos una cosa importante. Hay algunas infecciones oportunistas que son CD4 independientes. Es decir, que pueden aparecer con cualquier contagio de CD4, incluso con más de 500 CD4. Y la principal CD4 independiente es la tuberculosis. Entonces es clave que nosotros frente a todo paciente con VIH, absolutamente todo paciente con VIH, identifiquemos tuberculosis. Por eso la radiografía de tórax, por eso el cuantiferón, si es que está con flema y es puto, tendremos que hacer una baciloscopía, etc. O si no, hacer un Gene Expert, que ustedes ya conocen que es el método de elección hoy en día. ¿Sí? Entonces la tuberculosis puede estar presente independientemente de los CD4. Ahora, si mi paciente tiene entre menos de 500 y 200 CD4, aquí lo que voy a tener son infecciones que no son definitorias de SIDA y que ya habíamos visto que se pueden presentar en la fase crónica de la infección, como por ejemplo el herpes zóster, la candidiasis oral o bulovaginal recurrente o las infecciones recurrentes por salmonella. Y aquí es donde empieza lo importante, porque cuando el paciente tiene menos de 200 CD4, la principal preocupación que tenemos sobre todo es la neumonía por neumocistis girovesi, que es la clásica de las clásicas como definitoria de SIDA. Esta de aquí sí es una enfermedad prevenir. Entonces, cuando yo identifico que mi paciente con VIH tiene SIDA, es decir, tiene un contagio de menos de 200, pero todavía no tiene la infección por neumocistis girovesi, lo que yo voy a hacer es profilaxis para neumocistis girovesi. Y esto lo voy a hacer administrando trimethoprim con sulfamethoxazol. Eso como tratamiento adicional al Targa. No reemplaza el Targa y se empiezan al mismo tiempo. Entonces le voy a dar para neumocistis girovesi, le voy a dar el trimethoprim sulfamethoxazol, una dosis simple diaria, más el Targa. ¿Por cuánto tiempo le voy a dar? Por lo menos por 3 meses, hasta que los CD4 estén en más de 200. Una vez que, es decir, el paciente regresa a los 3 meses y dice, vea doc, me hice los exámenes, y tú revisas que ya por fin los CD4 están en 400, en 350, entonces ahí sí ya puedes retirar la profilaxis, porque como ya tiene más de 200, ya no tiene riesgo de que presente una neumonía por neumocistis girovesi. Pero mientras el paciente mantenga menos de 200, tengo que mantenerle con profilaxis, siempre y cuando no haya demostrado que tiene la infección, porque si ya tiene la infección, primero tengo que tratar la infección oportunista y después iniciar el Targa. Cuando baja de 150, en las guías clínicas no están, pero esto es una particularidad para nuestro país, está el histoplasma capsulatum. De hecho, en el último reporte del Hospital de Infectología de Guayaquil, que es el hospital del país que más pacientes VIH maneja, mostró que el histoplasma, de hecho, es incluso más frecuente que la propia tuberculosis en esos hospitales. Entonces, el histoplasma no es una profilaxis universal para todo paciente con VIH, e inclusive en nuestro país tampoco es una profilaxis universal, sino es una profilaxis que está restringida a lugares donde existe una alta prevalencia de histoplasma, que es principalmente en algunas zonas de la costa, ¿sí? Guayaquil, Manabí, Esmeraldas, y en el oriente, por ejemplo, en la zona de Orellana, el Coca. Entonces, en esas zonas donde hay mucho histoplasma, se recomienda activamente hacer tratamiento profiláctico para histoplasmosis.
¿Qué se administra? Itraconazol. 200 miligramos una vez al día. Entonces es localizado, son solamente en aquellas zonas endémicas de histoplasmosis. ¿Dónde hay mucho histoplasma? En suelos húmedos y con heces de murciélago o heces de aves. ¿Sí? Entonces, claro, si el paciente dice, doctor, yo crío gallinitas, si tengo ahí el corralito de las gallinas al lado de mi casa y tú le diagnosticas a ese paciente con VIH, SIDA y tiene menos de 150, si es que no tiene signos clínicos de histoplasmosis, tendrás que empezar tratamiento clínico, profiláctico, perdón, con itraconazol. Cuando el paciente tiene menos de 100 CD4, aquí lo que nos preocupa principalmente es el toxoplasma y el criptococo. Para la profilaxis aquí utilizamos trimetoprim sulfamethoxazol. Es decir, con la misma profilaxis del Pneumocystis jirovesi, yo también estoy cubriendo toxoplasma. Es 2 en 1. Y para el criptococo no se recomienda profilaxis, sino hacer el antígeno de criptococo y si es que está positivo, hacer tratamiento. No profilaxis, sino tratamiento. Y por último, cuando los niveles están por debajo de 50 CD4, lo que nos preocupa es el Mycobacterium avium complex y el citomegalovirus. Y para esto se recomienda hacer profilaxis con acitromicina. Al citomegalovirus no se hace profilaxis, sino se hace tratamiento si es que hace falta. Con el valganciclovir, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante saber el contagio de CD4 del paciente? Primero, para saber si es que es oportuno o no es oportuno empezar el tratamiento, sobre todo si es que yo he identificado infecciones oportunistas. Y segundo, en el caso de que yo no tenga todavía clínicamente infecciones oportunistas, de acuerdo al contagio de CD4, aparte del targa, yo voy a tener que empezar tratamiento profiláctico. Entonces, supongamos un escenario, viene un paciente con síntomas o signos de una enfermedad de consumo, ha perdido peso, ha tenido fiebre, tiene una historia sexual que se puede considerar de riesgo, tú lo evalúas, le haces un ELISA de cuarta generación, el cual es positivo, le haces un ELISA de tercera generación, el cual también es positivo, diagnosticas que el paciente tiene VIH, esperas a la carga viral te dice que el paciente tiene 60 CD4 y junto con el resto de exámenes que hiciste, demostraste que el paciente todavía no tiene infecciones oportunistas. Entonces, ¿qué haces con ese paciente? Empiezas targa inmediatamente y como tiene 64 CD4, tienes que empezar tratamiento profiláctico. Entonces empezarás el targa más el trimetoprim sulfamethoxazol y si viene de zonas cercanas a, como les decía, a la costa o a la región amazónica donde hay histoplasma, le vas a empezar también itraconazol. Es decir, el paciente va a tomar 3 fármacos, en este caso el targa, tenofovir, emtricitabina y dolutegravir, más trimetoprim sulfamethoxazol y más itraconazol. Y cuando el paciente ya tenga más de 200 CD4, le suspenderás el trimetoprim sulfamethoxazol y le suspenderás el itraconazol. Entonces el paciente ya se quedará solamente con el targa. Y si no suben los CD4, le mantendrás con profilaxis hasta que los CD4 suban al rango recomendado. Una vez que ya están por encima del rango, pues ya se queda solamente con el targa. ¿Y cuánto tiempo mantienes el targa? De por vida. No puedes suspender el targa porque recordemos que, como veíamos en la clase pasada, en las células de memoria inmune quedan los provirus inactivos. De manera que si tú suspendes el targa, se van a activar esos provirus y van a empezar a fabricar nuevas moléculas de VIH, haciendo que un paciente que estaba indetectable e intransmisible ahora se convierta nuevamente en detectable y transmisor de la enfermedad. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Sí. Listo.
Vamos a ver un poquito de la PrEP, o la profilaxis preexposición. Entonces, esta es una práctica que ha venido ganando bastante fuerza, porque lo que busca esta estrategia es frenar la transmisión o el contagio del VIH. No es una medida universal, sino este PrEP está recomendado únicamente para aquellos pacientes que están expuestos a un alto riesgo de contagio por VIH. Entonces, normalmente el PrEP lo utilizan, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, transexuales o personas que están expuestas al trabajo sexual. Estas son personas a las cuales se les recomienda el tratamiento en forma rutinaria. Además, aquellas personas que estén con parejas cero discordantes. Es decir, la persona que viene a tu consulta no tiene VIH, pero su pareja sexual actual tiene VIH. Entonces, la persona quiere protegerse para evitar que se contagie la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace el PrEP? Es un medicamento que se toma diariamente, como si fuera el Targa, para prevenir la transmisión de la enfermedad. Pero no se utiliza el esquema completo, se utiliza solamente una parte del esquema. Entonces, ¿cuál es el que se utiliza hoy en día, por ejemplo? El Truvada. ¿Qué tiene el Truvada? Emtricitabina con tenofovir. Pero no tiene dolutegravir, solamente tiene emtricitabina y tenofovir. Entonces, el Truvada es este medicamento que el paciente va a tomar todos los días. Como ya saben, el emtricitabina y el tenofovir bloquean la traducción de ARN a ADN, haciendo que aunque la persona esté en contacto con el virus entre en su célula, pero no pueda traducir su material genético, haciendo que por lo tanto no se integre a la célula de la persona y la infección desaparece mediada por el sistema inmune. Pero eso implica obviamente que el paciente tenga que ser muy buen adherente, porque si el paciente a veces toma y a veces no, pues puede darle una ventana al virus como para que se integre el núcleo de la célula y ya no lo vas a sacar de ahí, por lo tanto el paciente ya quedará infectado. Hay otras alternativas como el cabotegravir, por ejemplo, que también es una PrEP que se puede tomar todos los días o incluso es inyectable. Y hoy en día está en proceso de aprobación, porque todavía están en fases clínicas, este antiviral de 6 meses. El paciente se coloca una inyección cada 6 meses y con eso prácticamente ya no se puede contagiar del VIH. Pero formalmente todavía no ha sido aprobado, sino que está todavía en fase de estudios clínicos, aunque ya en fases bastante avanzadas. Entonces el PrEP está diseñado para grupos de riesgo. En nuestro país, por lo menos, el fármaco de elección es el tenofovir con la emtricitabina. Esto es... no me acuerdo cómo se llama. Eso se administra Juli. Y eso les van a preguntar, por ejemplo, sus pacientes, decir, doctora Emilia, vengo porque tengo una pareja sexual que es VIH positiva y pues no me quiero contagiar yo de la enfermedad. Aunque mi pareja sea intransmisible, porque es indetectable su carga viral, no me quiero contagiar de la enfermedad. O viene, por ejemplo, la consulta del doctor Giuseppe y el paciente dice, doctor, ¿sabe que yo desafortunadamente soy trabajadora sexual? No tengo ninguna otra actividad que no sea esta, pero yo me quiero proteger porque no me quiero infectar. Entonces, ¿qué me recomiendo? Y obviamente la respuesta en este caso es la profilaxis preexposición. Nosotros no la recetamos directamente, pero sí podemos guiar al paciente hacia la obtención de este tratamiento. Es un tratamiento gratuito que lo proporciona el Ministerio de Salud Pública y está bajo control exclusivo del Ministerio de Salud Pública. En nuestro país, esto, bueno, al menos aquí en nuestra ciudad, se hace principalmente en el Hospital Pablo Arturo. En el Pablo Arturo Suárez es el que se encarga de este tipo de procedimientos. Ahí hay varios médicos que se encargan de valorar a los pacientes que solicitan el PrEP y de determinar la factibilidad de esos pacientes de que puedan utilizar el tratamiento. Pues una vez que han sido valorados, se les pide todas las pruebas de enfermedades de transmisión sexual, se les pide VIH, se les pide VDRL, etc., con el objetivo de valorar que ya no estén contagiados. Porque no te serviría de nada utilizar PrEP si es que el paciente ya sale VIH positivo. Entonces ahí tienes que utilizar tratamiento ya completo. Entonces primero evalúas, le hacen una consejería sexual sobre el uso de métodos de barrera, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí se inicia el PrEP y se les va controlando cada cierto tiempo. Y también, como ustedes saben, hay la profilaxis post-exposición, que esta es justamente para personas que han tenido una exposición de riesgo o trabajadores sanitarios, por ejemplo, que han sufrido accidentes laborales, pinchazos, salpicaduras. Entonces aquí se va a ver el riesgo dependiendo del tipo de procedimiento que haya realizado el paciente y
aquí el profesional sanitario, y se valora el riesgo de contagio. Si el riesgo de contagio es elevado, se hace un tratamiento por 28 días. Utilizando el esquema completo de tenofovir, emtricitabina y dolutegravir. Este esquema también está diseñado para personas víctimas de violencia sexual, que han tenido, por ejemplo, una violación, etc. Entonces, cuando estás dentro de las primeras 72 horas, puedes utilizar este esquema para prevenir la transmisión del VIH. Pero recordemos que este es únicamente efectivo en las primeras 72 horas. Alguna vez les decía que esta profilaxis por exposición es como la pastilla del después. Entonces, si tú la tomas en las primeras 72 horas, la probabilidad de que efectivamente evite que te contagies del VIH es muy alta. Pero si la tomaste después de las 72 horas, a ese punto, si es que estuviste en contacto con el VIH por seguro que ya está integrado a tus células, entonces ya no hay manera fehaciente de evitar que te contagies. Entonces, por lo tanto, si es que lo empezaste en las primeras 72 horas, es factible que prevengas la infección. Luego de los 28 días, ¿qué haces? Pues haces una prueba de VIH. Si la prueba de VIH está negativa, éxito, lograste definitivamente que no te infectes y por lo tanto ya no hace falta que sigas tomando y lo suspendes. Pero si ya desafortunadamente la prueba a los 28 días se vuelve positiva, pues ya tienes que mantener el tratamiento del VIH para toda la vida. ¿Ya? ¿Por qué 28 días? Recordemos los tiempos de ventana y recordemos el momento oportuno para realizar las pruebas. Entonces, si es que a los 28 días la prueba está negativa, es porque está negativa. ¿Qué más les digo del VIH? Creo que estamos casi completos. Respecto al SIRI, ¿qué es el SIRI? Síndrome inflamatorio de respuesta de reconstitución inmune. Pues este es un síndrome en el cual se produce un empeoramiento paradójico de todo el estado general y de las infecciones oportunistas del paciente. ¿Por qué es paradójico? Porque al principio el paciente, como estaba con el sistema inmune completamente debilitado, prácticamente no oponía resistencia a las infecciones oportunistas. Y como las infecciones oportunistas no encontraban resistencia del sistema inmune, muchas veces se comportaban suaves, se comportaban tranquilos, poco sintomáticos. Pero en el momento en el que el sistema inmune del paciente empieza a reconstituirse, automáticamente, como ya tiene con qué pelear, empieza a pelear con la infección oportunista, haciendo de que la respuesta inflamatoria del organismo se dispare y ocasionando un evento parecido a una sepsis, que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, por lo tanto, en este caso en particular, es muy importante que nosotros valoremos la presencia de infecciones oportunistas sobre todo en pacientes que tienen una carga muy bajita de cerebro. Porque si tú no tratas la oportunista, cuando el sistema inmune del paciente empiece a reconstituirse, se va a dar de madrazos con la infección oportunista y eso va a deteriorar el estado clínico de tu paciente. ¿Qué hago si es que tengo un SIRI? ¿Suspendo el tratamiento? En la gran mayoría de pacientes no suspendo el tratamiento. Si es que el SIRI es leve, me puedo apoyar con AINES para controlar la inflamación, o en casos un poquito más severos me puedo apoyar de corticoides. Y solamente en casos donde peligre la vida del paciente me planteo suspender el targa, tratar la oportunista y reiniciar el targa. Pero esos serán muy poquitos pacientes. Entonces, en la gran mayoría de pacientes no se suspende el targa, sino que se inicia AINES o corticoides hasta que pase la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Estamos clarísimos con VIH? Solo aquí me parece. No, todavía nos falta un tema. ¿Estamos claros con VIH? ¿Sí? No. Sí, por lo menos un 40% de las preguntas tenían algo que ver con VIH. Pero lo que más me tengo que enfocar en el caso de los medicamentos es en el targa actual, ¿verdad? Sí, en el targa actual, aunque de hecho como médicos de atención primaria, lo que más les pido es que sospechen VIH y que sepan a qué paciente, cómo y cómo interpretar una prueba de VIH. ¿No? Eso es lo importante. Entonces, ¿cuál es la clave? Y les voy a dejar aquí media pista para su caso clínico. Si el paciente tiene una ETS, cualquiera, automáticamente es sospechoso de tener VIH y necesito hacer una prueba de VIH. ¿Ya? Así sea que venga por algo relativamente banal como una tricomona vaginalis nomás, metronidazol y chao. Sí, tricomona vaginalis nomás, metronidazol y chao, es verdad, pero el hecho de que tenga una ETS significa que podría tener otra ETS. Y recuerden que en pacientes HSH a veces los síntomas de las ETS son un poco atípicos.
Claro, cuando tú lo ves al paciente fenotípicamente masculino y empiezas a buscar lesiones a nivel peniano y no encuentras nada, pero las lesiones pueden estar a nivel anal o rectal. ¿Sí? Entonces vas a buscar ahí signos de proctitis, coloproctitis, fístulas, abscesos anales, etcétera, que te van a guiar. Recuerda que, por ejemplo, en el linfogranuloma venéreo, en la sífilis, en la gonorrea, las manifestaciones clínicas del activo son diferentes a las manifestaciones clínicas del pasivo. Y a veces asumimos que porque tiene pinta masculina debe ser el activo, y no necesariamente, ¿ya? Entonces deben tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más les puedo decir de VIH? Eso. ¿Ya? Entonces, si no hay dudas, terminamos ETS y vamos a ver este último temita que va a entrar en la prueba, porque es súper importante y si no lo evaluamos ahorita no lo han de estudiar como deben. Entonces vamos a revisarlo con detalle. Listo, chicos. Ahora sí vamos a dar el saltito a riñón y vía urinaria. Y con esto ya estamos de los últimos temas que vamos viendo en la siguiente. Y vamos a hablar de la clave del riñón, de una enfermedad muy común y que en hospitalización y sobre todo en terapia intensiva está presente entre el 50 y el 60% de los pacientes hospitalizados, que es la lesión renal aguda. Previamente conocida hace no muchos años como insuficiencia renal aguda. Hoy en día sabemos que la insuficiencia renal aguda ya es como que el último pasito súper tardío y poco evitable de la lesión renal aguda. Entonces el objetivo de que esto se haya cambiado en las guías CARIGO es que no pensemos en la insuficiencia renal aguda como un paso final y muchas veces inevitable de algunas enfermedades, sino que lo reconozcamos en fases tempranas cuando todavía podemos actuar para prevenir. Entonces ese es el término que cambió de insuficiencia renal aguda a lesión renal aguda. Pero en pocas palabras, ¿qué significa lesión renal aguda? Es un deterioro de la función renal que se presenta en un curso de horas o de días. Tradicionalmente se asume que la enfermedad renal aguda aparece en un periodo corto menor a 7 días, es decir, es aquel proceso de falla del riñón que va desde unas pocas horas hasta los primeros 7 días. Y se caracteriza por 3 hechos fundamentales, que puede estar presente cualquiera de ellos, no necesariamente tienen que estar presentes los 3, sino uno de las siguientes 3 definiciones ya catalogan a mi paciente como lesión renal aguda. La definición clásica de lesión renal aguda nos dice que es una elevación de la creatinina, que es el marcador que por esencia nosotros utilizamos hasta hoy en día como un marcador indirecto del funcionamiento de los riñones. Entonces el primer criterio para decir que mi paciente tiene una lesión renal aguda es que su creatinina suba un valor más allá de 0.3 miligramos sobre decilitro en un periodo menor a 48 horas. Entonces, si doña Carlota vino ayer a la consulta y estaba con diarrea y tenía 0.9 de creatinina, hoy regresa a mi consulta y tiene 1.4, esta elevación de 0.3 ya se lo puede catalogar como una lesión renal aguda. La segunda definición nos dice, es cuando la creatinina de tu paciente sube un 50% de los últimos 7 días. Entonces, creatinina subió un 50%, es decir, 1.5 veces respecto al basal en los últimos 7 días. Entonces, hace una semanita, hace 5 días, yo le vi a don Miguelito en la consulta, tenía 1.1 de creatinina y hoy día me regresa a la emergencia con 2.1 o con 1.7 para no subir tanto, ¿ya? Entonces, ese censo de 1.5 veces su creatinina basal en los últimos 7 días es un indicativo de lesión renal. Pero
en estas últimas guías, en las penúltimas, mejor dicho, ya sacaron unas nuevas que todavía están en borrador, nos dicen, el problema de la creatinina es que sube cuando ya se ha perdido por lo menos el 50% del funcionamiento del riñón. Es decir, es un marcador útil del riñón, pero es un marcador muy tardío. Por lo tanto, muchos pacientes que ya tienen daño renal, si es que tú identificas este daño renal temprano, probablemente la creatinina todavía esté normal. Y cuando la creatinina suba es porque ya estás un poquito tarde o incluso demasiado tarde. Entonces aquí se integra un tercer concepto, te dicen no solamente te fijes en la creatinina, sino también fíjate en la diuresis del paciente. Entonces añaden un tercer punto, nos dicen tu paciente tiene una lesión renal aguda cuando su gasto urinario es menor a 0.5 ml por kilogramo hora por un lapso mayor a 6 horas. Es decir, que si en las últimas 6 horas tu paciente ha orinado menos de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora, ya tiene una lesión renal aguda, aunque la creatinina esté normal. Y recuerden esto, no necesariamente yo tengo que esperar que la creatinina ya suba para diagnosticar una lesión renal aguda. Ese es el cambio de paradigma que se presentó en la guía del 2012, que era la CADIGO anterior, que se modificó en el 2024 y que está próxima a salir una actualización en el 2026. Y como les decía antes, ya está en fase de borrador. Entonces lo que nos dice la guía aquí es, observa esto, porque cuando veas esto, capaz que ya es un poco muy tarde. Ya la lesión renal muchas veces ya está establecida y el pronóstico del paciente ya no está en favor. Pues con el hecho de que el paciente diga, doctor, he orinado poquito toda la madrugada, automáticamente se te prende el foquito y dices, este paciente, si no está ya en lesión renal aguda, está con alto riesgo de una lesión renal aguda. Entonces recuerden que los criterios son uno de los tres, no necesitan los tres para decir que el paciente tiene lesión renal aguda. O la creatinina ya subió, así el paciente sigue orinando normal, o el volumen urinario disminuyó a pesar de que la creatinina todavía siga normal. Entonces esto es lo que distingue la clasificación nueva del rifle, por ejemplo, del 2004 o del AKIN, por ejemplo, del 2007. Entonces el CADIGO nos incluyó ya diuresis para mejorar la sensibilidad. Entonces ahora ya tenemos lesión renal aguda con creatininas inclusive normales. Entonces quédense con esta definición que es súper importante. Ahora, ¿cómo clasificamos la lesión renal aguda? ¿Cómo se clasifica la lesión renal aguda? Entonces, de acuerdo a las guías CADIGO, ahora tenemos igualmente 3 niveles de clasificación. CADIGO 1, CADIGO 2 y CADIGO 3. Que es muy parecido al AKIN 1, AKIN 2 y AKIN 3 o al RIF del rifle. Riesgo, injury, failure, etc. Entonces, en la clase 1, ¿qué te dice? Que tu paciente tiene un estadio 1 cuando su creatinina ha subido más de 0.3 miligramos sobre decilitro o entre 1.5 a 1.9 veces el basal del paciente. Es decir, ha subido, pero ha subido poquito. O en su defecto, el gasto urinario está menor a 0.5 mililitros por kilogramo de peso hora por un periodo entre 6 y 12 horas. Entonces, la definición de una falla renal aguda CADIGO 1. Una elevación mayor a 0.3 o la creatinina basal del paciente multiplicada por 1.5 o 1.9 veces, o en su defecto un gasto urinario menor a 0.5 en las últimas 6 o 12 horas. Cuando digo que mi paciente ya está en un CADIGO 2, es decir, un estadio un poco más avanzado, cuando la creatinina basal está entre 2 a 2.9 veces el basal. O en su defecto, cuando el gasto urinario ha permanecido menos de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora por un periodo mayor a 12 horas. Y cuando digo que mi paciente tiene una lesión renal aguda, acá digo 3.
cuando la creatinina es mayor a 3.0 veces el basal o mayor a 4 miligramos sobre decilitro, o el paciente requiere terapia de reemplazo renal. Verán que no es y, es o. La creatinina más de 3 veces el basal, o directamente una creatinina mayor a 4 miligramos sobre decilitro, o independientemente de la creatinina cuando el paciente ya requiere terapia de reemplazo renal, es decir, diálisis. O si nos basamos en el gasto urinario, decimos que el gasto urinario sea menor a 0.3 miligramos por kilogramo de peso por hora por un lapso mayor a 24 horas, o el paciente está anúrico por más de 12 horas. Entonces estos son los 3 grados o los 3 niveles de lesión renal aguda que puede tener nuestro paciente. El nivel 1, es decir, el más leve, cuando el paciente tiene una creatinina elevada, que cumple el criterio de más de 0.3 miligramos por decilitro, o su creatinina ha subido entre un 50 y un 90%, es decir, entre 1.5 a 1.9 veces el basal del paciente. O en su defecto, cuando el gasto urinario es menor a 0.5 por un lapso mayor a 6 horas, pero menor a 12 horas, es decir, entre 6 y 12 horas. Cuando está ya en nivel 2, cuando la creatinina ha subido al doble o incluso casi al triple, es decir, entre 2.0 y 2.9 veces el basal, o ya la oliguria se mantiene por un lapso mayor a 12 horas. O el estadio 3, que es el peor de todos, cuando su paciente tiene la creatinina basal multiplicada por 3, o ya directamente tiene una creatinina mayor a 4, o ya requiere una terapia de reemplazo renal. O en su defecto, si nos fijamos en la diuresis, cuando el paciente ha orinado menos de 0.3 mililitros por kilogramo en un periodo mayor a 24 horas, o en su defecto, cuando el paciente está anúrico por un periodo mayor a 12 horas. Aquí hay un mensaje importantísimo que tienen que recordar y que suele ser un error frecuente. No todo paciente en estadio 3 requiere diálisis. Pero todo paciente que requiera diálisis ya está en estadio 3. ¿Ya? Entonces recuerden eso, no todo paciente en estadio 3 requiere diálisis, pero ya todo paciente que requiere diálisis automáticamente está en estadio 3. Entonces, porque tu paciente tenga creatinina de 5.2 no quiere decir que ya tengas que pasarlo a diálisis, no necesariamente. Los criterios de diálisis son otros y ya vamos a revisar en un ratito cuáles son. Por el momento quedémonos con esta clasificación súper clarita. Aquí una pregunta importante que ustedes tienen que hacerse. ¿Qué es esto de la creatinina basal? Pues es la creatinina habitual de tu paciente. ¿Sí? Pero desafortunadamente esto no siempre es posible. Claro, si es un paciente tuyo, conocido, paciente de toda la vida, que tú le estás haciendo el seguimiento, vas a saber cuánto es su creatinina habitual, o al menos vas a tener acceso, por ejemplo, a exámenes de laboratorio. A ver, doña Margarita, ¿cómo estaba su creatinina? Aquí está, doctorcito, mi examen. Entonces, 0.9 estaba antes. El de hace 6 meses estaba en 0.8, o sea, el basal de la paciente es 0.8, 0.9. O sea que ese 1.4 que tiene ahorita está entre 1.5 y 1.9 veces por encima de su valor basal, es decir, estaría un CADIGO 1. ¿Sí? Pero claro, la pregunta viene, doc, ¿qué hago si es que no tengo la creatinina basal de mi paciente? Y esto es algo que lo han incluido recientemente en las guías, que es positivo. Nos dice, haz un cálculo inverso aplicando una regla de 3 con la tasa de filtrado glomerular. Y para calcular la tasa basal vas a asumir que la tasa de filtrado glomerular es 75 mililitros minuto sobre 1.73. ¿Ya? Y a partir de eso haces el cálculo inverso de la creatinina. Entonces esto es relativamente fácil de hacerlo y tú lo puedes hacer con una regla de 3. ¿Cuáles son las escalas clínicas o las calculadoras clínicas hoy en día que utilizamos para estimar el filtrado glomerular? Y esto lo tienen que haber visto ya en bioanalítica. A partir de la creatinina o de la cistatina C, nosotros podemos calcular la tasa de filtrado glomerular del paciente.
¿Cómo calculamos la tasa de filtrado glomerular del paciente? Con el CKD. Entonces, la fórmula que hoy en día es la referencia respecto al cálculo es la CKD. Perdón, es CK. Sí, aunque esta fue diseñada principalmente para chronic kidney disease, es decir, para enfermedad renal crónica, la utilizamos en el contexto clínico para ayudarnos a calcular la tasa de filtrado glomerular del paciente. Entonces, es una fórmula bastante sencilla porque lo único que tú necesitas saber es la edad de tu paciente, el género de tu paciente, el sexo biológico de tu paciente y el valor de la creatinina. Entonces, con estos datitos tú puedes ya construir la fórmula del CKD y la fórmula te va a ayudar a estimar la tasa de filtrado glomerular. Entonces, habitualmente, ¿cómo la calculamos? La creatinina por la edad del paciente y hacemos ahí el algoritmo y te sale el filtrado glomerular. Entonces, ¿qué es lo que te propone esta ecuación? Que hagas la inversa, es decir, que calcules la tasa de filtrado glomerular de tu paciente y que hagas una simple regla de 3. Por ejemplo, ¿cuánto está filtrando mi paciente ahorita? Supongamos, tiene una creatinina de 1.9. Y eso nos da una tasa de filtrado glomerular, me invento, de 45. Entonces, si 1.9 es igual a 45, 75, ¿cuánto será? Entonces haces regla de 3 y con eso calculas cuál es la creatinina basal de tu paciente. Entonces te sale, por ejemplo, que la creatinina basal de tu paciente es 0.9. Entonces tomas eso como creatinina basal para poder estadiar a tu paciente en las diferentes categorías. Entonces, claro, si es que está en 1.9, como es el caso, estará aquí, porque quiere decir que la creatinina basal del paciente está más de 2 veces por encima del normal. ¿Cuál sería 2 veces? 1.8. Que sería el doble de la creatinina basal del paciente. ¿Cuánto tiene ahorita? 1.9. Es decir, está más del doble, entre 2 y 2.9. Por lo tanto, es un código 2. ¿Ya? Entonces esa es la forma en la que tú puedes estimar. No es la única forma de que tú puedas calcular la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular se puede calcular con varias ecuaciones, la MDRD, por ejemplo, o el Crocroft-Gault. El Crocroft-Gault se utiliza sobre todo en población geriátrica. Entonces es una ecuación para pacientes geriátricos. Pero si se olvidaron y no quieren complicarse, que ustedes sepan que la tasa de filtrado glomerular se estima con CKD-EPI, estamos más que tranquilos. Y esto es muy importante porque recuerden que todo producto, incluyendo fármacos, que se elimine por vía renal, tiene que ser ajustado a la tasa de filtrado glomerular del paciente. Si el paciente no está filtrando bien, las dosis o los intervalos de la medicación tienen que ser disminuidos o aumentados, conforme sea el caso. ¿Ya? Entonces acordémonos de esta clasificación. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿estamos claros? Sí. Bueno. Listo. Una vez que yo ya sé cómo se define la lesión renal aguda y cómo se clasifica la lesión renal aguda, vamos a ver si tal vez a la parte que es más importante, que es la fisiopatología. La fisiopatología es importantísima porque te va a decir dos cosas. ¿Cuál es el origen de la lesión renal aguda y cómo tratar la lesión renal aguda? Entonces, en base a la fisiopatología, nosotros podemos decir que la lesión renal aguda puede presentarse por 3 situaciones fisiopatológicas muy bien determinadas. La primera es lo que llamamos lesión renal aguda prerrenal. Es decir, aquí el proceso patológico que está ocasionando la lesión del riñón está antes del parénquima renal. Es decir, está todo delante del parénquima renal y principalmente es una alteración en la perfusión del riñón. Quiere decir que la perfusión del riñón está disminuida o está alterada. Para simplificar la cosa y para que luego ustedes se acuerden, vamos a decir que prerrenal es igual a una caída en la perfusión renal. Entonces el problema está en la sangre, en los líquidos que llegan al riñón. El parénquima renal está sano, no está afectado, sino no le está llegando suficiente alimento, no le está llegando suficiente agüita al riñón.
Entonces, si hacemos el dibujito clásico, tenemos el riñoncito, tenemos aquí la apéndice renal y tenemos los vasitos renales. Entonces, aquí el problema fundamental está aquí, en los vasos. El riñón está ok y la desembocadura del riñón también está ok, pero lo que no está tan ok es el riñón. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede estar pasando para que al riñón no le llegue suficiente sangre? Pues la causa más frecuente suele ser la hipovolemia real, es decir, no hay agua, no hay sangre. ¿Por qué no puede haber sangre? Porque el paciente está perdiendo sangre, por ejemplo, una hemorragia. Por ejemplo, una hemorragia digestiva. Por ejemplo, una pérdida de la volemia en tercer espacio, como una pancreatitis, por ejemplo. Por ejemplo, una quemadura. Es decir, cualquier cosa que disminuya el aporte sanguíneo a los riñones va a hacer que el tejido renal, que el parénquima renal, con el tiempo se termine dañando. Inicialmente el parénquima está sano y tratando de compensar, pero si esto se mantiene más de 24 o 48 horas, va a lesionar el parénquima y va a tener ya otro nombre, que es la lesión renal aguda parenquimatosa o intensa. Pero dentro de las causas prerenales, la hipovolemia real es la principal causa de lesión renal aguda. Aquí también estará un ejemplo muy clásico, que es la diarrea, la hipovolemia por diarrea, las pérdidas gastrointestinales. Entonces, independientemente de cuál sea la causa, no hay volumen suficiente para que llegue sangre a los riñones. Recordarán ustedes que el riñón tiene un mecanismo protector frente a la hipovolemia, ¿sí? Lo que hace es aumentar o vasodilatar la arteriola aferente y vasocontraer la arteriola eferente. Entonces, ¿qué logra con eso? Mantener el gradiente de perfusión, mantener la presión de perfusión. ¿Qué nos ayuda a vasodilatar la arteriola aferente? Los COX. La ciclooxigenasa. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, a un paciente que está con diarrea y encima de eso le estoy metiendo ibuprofeno o le estoy metiendo ketorolaco, voy a inhibir la COX y le voy a quitar este mecanismo de defensa que tiene el riñón para mantener el gradiente de perfusión. ¿Y qué nos ayuda a vasocontraer la arteriola eferente? La renina, el sistema de renina angiotensina aldosterona. Entonces habrá pacientes como los que estén tomando YECA, los que estén tomando ARA2, que serán mucho más vulnerables a la deshidratación. Profe, ¿eso significa que si tengo un paciente con lesión renal aguda le tengo que quitar los YECA? Sí, eso significa que le tienes que quitar los YECAs porque le estás quitando el mecanismo de protección renal frente a la hipoperfusión. Entonces, ¿qué le tengo que dar a un paciente que tenga lesión renal aguda si la presión se le sube? Amlodipino, un calcio antagonista. Ya. ¿Qué más? Ya. Pero, claro, no siempre el problema es que no hay sangre. A veces pasa que el problema es que no hay quien bombee apropiadamente la sangre. Entonces, yo lo que tengo aquí es una hipovolemia relativa. Una causa importante de hipovolemia relativa, la insuficiencia cardíaca. Entonces, si mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda, por un síndrome coronario agudo, por ejemplo, el corazón no va a poder bombear la sangre, y aunque haya suficiente sangre, e inclusive a veces hay más sangre, porque ustedes ya saben que un paciente con falla cardíaca puede estar congestivo, no va a llegar un flujo sanguíneo apropiado al riñón y por lo tanto el riñón falla, es decir, una falla prerrenal. Hay suficiente líquido, pero la bomba está dañada. Eso recibe el nombre de síndrome cardiorrenal. Entonces, otra causa de falla renal prerrenal. O también hay un problemita que a veces hay quien bombee, hay suficiente fuerza en la bomba, hay suficiente flujo sanguíneo y suficiente volemia, pero los tubos están demasiado dilatados.
Entonces hay una vasodilatación. Un ejemplo de esto, la sepsis o el shock séptico. Recordarán ustedes en el shock séptico, en la sepsis, que los medidores inflamatorios como la IL-6, el TNF, son vasodilatadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Aumentan el diámetro del vaso sanguíneo. Eso hace que inicialmente la bomba cardíaca aumente la fuerza de contracción y el ritmo cardíaco para mejorar la perfusión tisular, pero que llegaba a un punto en el que dejaba de estar compensado el shock y empezaba a aparecer hipoperfusión renal. Entonces, en ese punto, dentro del síndrome de fallo orgánico múltiple, tenemos la lesión renal aguda, la vasodilatación que causa la sepsis. O por último, el problema puede estar localizado a nivel de los vasos sanguíneos. Es decir, hay sangre, hay corazón que bombee, los vasos sanguíneos tienen un tono, un tamaño normal, pero están estenosados, están tapados. Estenosis de la arteria. Entonces aquí tienen las principales causas de una lesión renal aguda de origen prerrenal. Es decir, el parénquima inicialmente está sano y funcional, pero no le está llegando suficiente volumen de sangre. Y eso hace que, a pesar de que el riñón tenga sus mecanismos compensadores para tratar de mantener la presión de perfusión, no lo logre y con el tiempo termine fracasando. Si no logra mantener la presión de perfusión, ¿qué va a pasar con la diuresis? Disminuye automáticamente y el paciente se pone oligúrico. Y nosotros sabemos que oliguria, es decir, menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora por un periodo mayor a 6 horas, ya se traducen en una lesión renal aguda. Entonces, ya sea que el paciente no tenga sangre por cualquiera de estos motivos, porque la bomba del corazón esté fallando, porque los vasos estén demasiado dilatados o porque las arterias estén tapadas, el paciente no logra hacer esto. El problema es que si tú no corriges la falla renal aguda prerrenal a tiempo y la dejas progresar 24 48 horas después, ya no vas a tener solamente una lesión de tipo prerrenal, sino vas a tener una lesión parenquimatosa. Entonces, la segunda causa fisiopatológica es la lesión intraparenquimatosa. Intraparenquimatosa renal o intrínseca. Entonces, aquí el problema no está en los vasos sanguíneos que llevan sangre al riñón, ya está dentro de las estructuras del propio riñón. El propio riñón es el que está enfermo. ¿Cuál es la causa más frecuente de lesión renal parenquimatosa o intrínseca? La necrosis tubular aguda, la NTA. Entonces, la necrosis tubular aguda, acuérdense esto, es la fase final de una lesión renal de tipo prerrenal. Es decir, inicialmente no llega suficiente sangre y eso aturde, emboba, enlentece a los túbulos renales, pero si los túbulos renales tienen mucho tiempo sin recibir un flujo sanguíneo apropiado, pues se necrosa, se muere. Es una necrosis isquémica. Entonces, la primera causa es una lesión prerrenal no resuelta. ¿Sí? Esto es lo que llamamos NTA isquémica. Pero la NTA también puede ser no isquémica. Por ejemplo, hay ciertos fármacos que ustedes deben conocer, como los aminoglucósidos, por ejemplo, como el aciclovir, por ejemplo, que pueden producir necrosis tubular aguda, como el tenofovir que acabamos de revisar, que pueden ocasionar necrosis tubular aguda. En este caso, los túbulos renales no se mueren por falta de sangre, sino se mueren por un efecto nocivo directo sobre el túbulo por algún tóxico, como un medicamento, como el aminoglucósido tipo amicacina, como el aciclovir o como el tenofovir que utilizamos para el tratamiento del VIH. ¿Ya? Entonces, en esos casos, los que se mueren son los tubitos. Recuerden ustedes una cosa muy importante: los tubitos que se murieron no se reemplazan por tubitos nuevos. Los
tubitos muertos se reemplazan por tejido cicatrizal, por tejido fibroso. Es decir, tú lo que perdiste, lo perdiste. No lo vas a recuperar porque si se recuperará como una cicatriz fibrosa, pero ya no funciona. Entonces son irreversibles. Si no son los túbulos los que están dañados dentro del riñón, ¿qué otra estructura puede estar dañada? El glomérulo. Cuando yo tengo una necrosis tubular aguda, voy a observar en el hemo un signo clave patognomónico que es la presencia de cilindros granulosos. Es decir, cuando ustedes en el examen de orina, en el sedimento del laboratorio le reporte presencia de cilindros granulosos, esos cilindros granulosos quieren decir que hay necrosis tubular aguda. Entonces es un signo clave que les va a ayudar a distinguir, por ejemplo, una lesión renal aguda por una necrosis tubular aguda de una lesión renal aguda prerrenal, la presencia de cilindros granulosos. En las glomerulopatías, ¿dónde está el problema? Justamente en el nido de vasos sanguíneos, que es el glomérulo, que es el que permite justamente la filtración. ¿Qué enfermedades afectan el glomérulo? Por ejemplo, la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Cuál es el dato clave que me dice a mí que el glomérulo está dañado? La presencia de cilindros hemáticos. Es decir, que si yo veo en el examen de orina, en el sedimento urinario, la presencia de cilindros hemáticos, cilindros de hematíes, de glóbulos rojos, eso me dice que es el glomérulo que está dañado. Y eso me hace pensar en una glomerulonefritis. Y glomerulonefritis tengo muchas causas: la postestreptocócica, la irradiada por IgA, las autoinmunes, etc. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos síndrome nefrítico en la próxima clase. Si no son los túbulos y no es el glomérulo, ¿dónde más puede estar la lesión dentro del riñón? En el intersticio. Entonces, si el intersticio se inflama, esto se denomina nefritis tubulointersticial. Entonces, la nefritis tubulointersticial, como su nombre indica, es una inflamación del intersticio. Generalmente se infiltra con linfocitos y con eosinófilos, y esto ocasiona que el intersticio inflamado produzca una lesión indirecta también de los túbulos, ocasionando la pérdida del funcionamiento de los túbulos renales, o sea, la nefritis tubulointersticial. ¿Y en qué casos se presenta la nefritis tubulointersticial? Es muy común que se presente como un efecto de algunos medicamentos, por ejemplo, la penicilina, las sulfonamidas, y los inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué caracteriza en el examen de orina a la nefritis tubulointersticial? La presencia de eosinófilos en orina. La eosinofiluria. Entonces, si tú ves eosinófilos en la orina más un deterioro rápido de la función renal que apareció después de administrar un fármaco al paciente, piensa en una nefritis tubulointersticial. Sobre todo si, como te digo, hay eosinófilos en la orina. Si no se dañaron los túbulos, si no se dañó el glomérulo y si no se dañó el intersticio, ¿qué otra estructura puede haberse dañado dentro del riñón? Los vasos sanguíneos. Pero no estoy hablando de la arteriola aferente y eferente, sino estoy hablando de los pequeños vasos de la base recta que está alrededor de los túbulos renales. ¿Y en qué casos pueden llegar a dañarse estos vasitos sanguíneos? Principalmente en las vasculitis inmunes.
Por ejemplo, el síndrome de Churg-Strauss o el síndrome de... se me fue el nombre de este. Churg-Strauss y Wegener, por ejemplo. O el Goodpasture, también son enfermedades típicas de los vasos sanguíneos. Y por último, y tal vez la más fácil de diagnosticar, que es la lesión renal post-renal. En este caso, como su nombre indica, el problema no está en los vasos, no está en el parénquima renal, sino está en la desembocadura, es decir, está en la vía urinaria. Pero recuerden ustedes una cosita importante: para que se produzca una lesión postrenal, la oclusión tiene que ser bilateral, es decir, de los dos riñones. Porque si solamente se ocluye uno, el otro reemplazará la función del que está dañado. Entonces podría no afectarse ni la diuresis ni la creatinina. Entonces en la falla postrenal se necesita que la oclusión sea bilateral o que sea muy bajita, por ejemplo a nivel vesical o a nivel prostático. Entonces claro, si tú tienes una obstrucción en el ureter, en uno de los ureteres, el otro riñón que está sano va a compensar la función. Pero si tú tienes la oclusión a nivel de la uretra, ¿sí?, independientemente de eso, como los dos riñones ven alterado su vaciado, van a tener una lesión. Entonces, en el caso del varón, por ejemplo, esto es muy frecuente en la hiperplasia prostática benigna. Entonces, la próstata cierra la uretra, evita que la vejiga se vacíe y eso va dañando en forma retrógrada a los dos riñones. Entonces, es la que tal vez es más fácil de darte cuenta porque suele presentarse con retención urinaria aguda. Es decir, el paciente llega con un globo vesical tremendo, mucho dolor de vejiga porque no puede orinar, no puede evacuar. Entonces eso genera que el paciente haga hidronefrosis y la hidronefrosis dañe el riñón. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Pues como ustedes se dan cuenta, las causas de lesión renal aguda son muy amplias. Tengo causas sistémicas como una caída del flujo sanguíneo, tengo causas localizadas directamente en el riñón y tengo causas que incluso están en la vía urinaria. Pues como es tan amplio, la clave para llegar al diagnóstico diferencial es organizar y estructurar una muy buena historia. ¿Sí? Buscar desencadenantes. El paciente está deshidratado, cómo está la volemia, cómo está la presión arterial, está orinando, no está orinando, el paciente a lo mejor estuvo expuesto a altas temperaturas, está tomando medicamentos. Estos signos y síntomas aparecieron después de tomar algún nuevo fármaco. El paciente tiene dolor en el hipogastrio que me sugiere una retención urinaria. Es decir, hay un montón de datos en tu historia clínica que te van a ayudar a determinar cuál es el origen de la lesión renal. ¿Y por qué es importante saber el origen? Porque como ustedes ya van suponiendo, esto tiene un tipo de tratamiento muy distinto a esto y por supuesto los dos son muy distintos a esto. Vamos desde el más fácil. Si mi paciente tiene una lesión postrenal, ¿cuál es el tratamiento? Desobstruir. ¿Sí? Colocarle una sonda, hacerle un cateterismo, lo que sea para eliminar la obstrucción y que el paciente pueda orinar y que se recupere esa función. Por el contrario, si la lesión es prerrenal, ¿cuál es mi objetivo? Mejorar la perfusión de sangre hacia los riñones. ¿Con qué le voy a tratar? Probablemente con líquidos, lactato, lo que ustedes ya conocen. ¿Sí? Rehidratación oral, lactato, solución salina, sangre si es que es un shock hipovolémico severo, antidiarreicos, o darle un medicamento para que mejore la función de la bomba, o tratar el infarto de miocardio, etc. Entonces aquí el tratamiento es líquidos. Si yo le doy líquidos a un paciente que está con una falla postrenal, lo que estoy haciendo es incrementando el daño, porque el riñón va a seguir formando orina y no se puede evacuar. Entonces más hidronefrosis, más daño. En este caso es líquidos. Y en este caso puede que no necesariamente sean líquidos, sino que el tratamiento sea retirar el fármaco que está generando que los túbulos se mueran o se necrosen. O por ejemplo, darle corticoides para frenar la respuesta inflamatoria vascular, o por ejemplo, retirar también los fármacos y empezar terapia específica para la nefritis tubular intersticial. Entonces, buscar la causa de la lesión renal aguda es lo que me va a guiar hacia el tratamiento. La lesión renal aguda es la punta del iceberg de un proceso fisiopatológico que está ocurriendo muchas veces oculto. Yo no veo los efectos adversos de los aminoglucósidos, por ejemplo.
Pero cuando pedí un examen, la creatinina que estaba en 0.9, ahora está en 2.5, después de haber empezado amicacina. ¿Qué pasó? Pues que la amicacina está haciendo necrosis en los tubos. ¿Cómo reconozco esto? Porque aparecen cilindros granulosos en el examen elemental y microscópico de orina. Entonces es una buena vista. Pero ¿qué pasa cuando la historia clínica no es lo suficientemente clara o yo tengo evidencia suficiente para pensar en dos tipos distintos de lesión renal aguda? Y además recuerden ustedes una cosa, la lesión prerrenal eventualmente, si se perpetúa, va a terminar en una lesión parenquimatosa por necrosis tubular. ¿Sí? Entonces yo no sé si es que mi paciente tiene una lesión prerrenal que voy a resolver con líquidos o eventualmente ya tiene una lesión intrínseca parenquimatosa. O les pongo otro ejemplo clínico que es más común. Entra a la emergencia un paciente que tiene un shock séptico de foco urinario. Entonces tú sabes que el shock como tal, la vasodilatación del shock séptico disminuye la perfusión renal. Entonces piensas que la falla renal puede ser por eso. Pero este paciente ingresa a la UCI y cuando ingresa a la UCI tiene una lesión renal con una creatinina de 1.3. Empiezan entre otros fármacos vancomicina o le empiezan aminoglucósidos y a las 72 horas la creatinina está en 2.5. Entonces aquí tú tienes una disyuntiva. No sabes si el paciente no está bien perfundido todavía y por eso la creatinina ha seguido subiendo, o si por el contrario es el aminoglucósido con el que tú le estás dando el tratamiento el que está ocasionando la falla renal. Entonces en ese caso la historia clínica no te aporta más información porque tú tienes suficientes pistas como para decir es prerrenal por el shock, pero también tienes suficientes pistas como para decir es parenquimatoso por el aminoglucósido. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Si es que el examen de orina no te orienta, ¿sí? Porque no tiene cilindros granulosos, podrías utilizar un examen muy fácil que es el FENA. Que es la fracción de eyección del sodio urinario. Entonces, ¿cómo yo calculo el FENA? ¿O qué datos necesito para calcular el FENA? Necesito la creatinina sérica, la creatinina urinaria, necesito el sodio sérico y el sodio urinario. Entonces con esos 4 deditos yo puedo calcular el FENA. Entonces el FENA me va a ayudar a determinar dónde está el problema. Si el problema es prerrenal o si el problema es parenquimatoso. ¿Y cómo me ayuda? Por un simple principio fisiológico. ¿Qué es lo que hace el riñón cuando le falta líquidos? Conservar los líquidos. ¿Cómo conserva los líquidos? Con hormona antibiótica. ¿Y qué hace el hormona antidiurética? Reabsorbe el agua. Absorbe agua. ¿Y qué más? Aparte de la hormona antidiurética, ¿qué más hace el riñón? Doctora Vale, ¿qué más hace el riñón aparte de la hormona antidiurética que dice su compañero? Activa el eje renina-angiotensina aldosterona. ¿Y cómo retiene agua la aldosterona? Reteniendo sodio. Entonces, si el paciente está reteniendo sodio, ¿cómo esperaría yo que esté el sodio en la orina? Bajo, ¿sí? Porque el paciente está reteniendo sodio para indirectamente reabsorber agua, ¿sí? Entonces, por eso justamente es que yo solicito el sodio sérico y el sodio urinario para saber esa diferenciación. Si mi paciente está reteniendo sodio, porque la lesión es prerrenal por falta de volumen, el FENA estará bajo. Si el FENA está en menos de 1%, quiere decir que mi paciente está reteniendo sodio y que la lesión es de origen prerrenal. Y desde el punto de vista del tratamiento, ¿qué significa esto? Que voy a tener que darle líquidos porque mi paciente está angustiado reteniendo líquidos y reteniendo sodio para con eso retener agua. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Agua, líquidos. Pero si el FENA es mayor a 2, esto quiere decir que el paciente ya tiene una lesión intrínseca.
¿Y esto en qué se traduce? Que tengo una concentración elevada de sodio en la orina porque el paciente ha perdido la capacidad de reabsorber agua reabsorbiendo sodio. ¿Y por qué pierde? Porque las estructuras, principalmente los túbulos, que son los encargados de hacer eso, están dañados. ¿Sí? Ustedes recordarán que los túbulos, sobre todo en el asa de Henle, es que funcionan con este mecanismo de contracorriente. Entonces, si los túbulos están muertos, ya no hay mecanismo que permita reabsorber sodio y agua y por lo tanto el sodio se perderá en la orina. ¿Qué significa esto? Que el sodio urinario va a estar alto y por lo tanto el FeNA va a estar elevado. ¿Ya? Si yo no tengo FeNA, solamente mirando el sodio en la orina, yo ya puedo saber si podría ser prerrenal o intraparenquimatoso. Si el sodio en orina es menos de 50, esto es prerrenal. Como les decía, no siempre la causa de la lesión renal es obvia. Entonces, en esta paciente que poníamos de ejemplo, la paciente tiene por un lado un shock séptico, que podría ser el responsable prerrenal de la lesión renal, o tiene también el uso de fármacos como los aminoglucósidos, está recibiendo amicacina, que también podría ser responsable de la lesión renal. Entonces, yo necesito saber si le tengo que dar más líquidos e inotrópicos o vasoactivos, o si le tengo que retirar los antibióticos. ¿Qué me ayuda para eso? El FeNA. Si el FeNA me sale menos del 1%, me dice, oye, esto es prerrenal, darle más líquidos o darle vasoactivos para que mejore la perfusión renal. Pero si el FeNA me sale más de 2, me dice, no, esto no es por líquidos, esto es una lesión directa de los túbulos, cambia la amicacina por un fármaco que no sea nefrotóxico. ¿Sí? Para postrenal no aplica la fórmula porque el postrenal, como les decía, es clínico y aquí en todo caso, si tú tienes dudas, harás una ecografía. Y si haces una ecografía y ves que la vejiga está llenita y hay un tumor, por ejemplo, ahí obstruyendo la salida de la vejiga, pues ya sabes cuál es la causa de la lesión profunda. Entonces, aquí lo que te sirve el FeNA es para calcular si es que esto es prerrenal o intraparenquimatoso. Pero, profe, ya le dieron diuréticos al paciente y le dieron furosemida. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la furosemida afecta la excreción de sodio. Entonces ya no sirve el FeNA, efectivamente ya no sirve la FeNA, porque el NAD es afectado por la furosemida, pero me puede servir otro marcador que se llama feuria, la fracción de excreción de la urina. Entonces, ¿en qué caso se aplica el feuria? Cuando ya hemos utilizado diuréticos. Entonces, yo no puedo utilizar ya la fracción de eyección de sodio porque la furosemida elimina sodio, pero sí puedo utilizar la feuria. Si la feuria es menor a 35%, es prerrenal. Entonces, en ese caso ya no pido sodio urinario, sino pido urea y urea en orina. Pero si el feuria es mayor a 50%, esto es parenquimatoso. Entonces tienen otra guía de cuándo es prerrenal y cuándo es intraparenquimatoso. Utilizando el FeNA si es que no he utilizado diuréticos y utilizando el feuria si es que sí he utilizado diuréticos. Y hay un tercer factor, o un cuarto factor, mejor dicho, que me puede ayudar a diferenciar una prerrenal de una parenquimatosa, que es la densidad urinaria. En el caso de una lesión renal prerrenal, ¿qué es lo que está haciendo el riñón? Reteniendo agua y reteniendo sodio. Entonces eso hace que los otros solutos en la orina estén muy concentrados, es decir, la orina va a estar súper concentrada. ¿Cómo estará la densidad urinaria? Alta. Probablemente la densidad urinaria estará en torno a 1025, 1030. Entonces una densidad urinaria alta me indica un origen prerrenal por falta de agüita. Pero si yo tengo una densidad urinaria baja, me dice que el problema es que el riñón no está concentrando los líquidos. Eso quiere decir que el que concentran los líquidos, que son los túbulos, están dañados. Por lo tanto, la lesión será parenquimatosa. Entonces, ahí tienen un dato extra que te va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial y es pregunta de examen entre intrínseca y prerrenal. ¿Sí? ¿Cómo estará en la intrínseca? En la intrínseca tendremos una densidad urinal, un área baja, un FeNA alto, un feuria alto y un sodio urinario alto. ¿Cómo estará en la lesión prerrenal? Una densidad urinaria elevada, un FeNA bajo, un feuria bajo y sodio por debajo de 50 en orina.
Entonces, esos datos te van a ayudar a distinguir entre parenquimatosa y prerrenal. Pero hay un tercer problema en esta ecuación. Yo no sé si es que el riñón estaba sano antes, es decir, ahora es una lesión renal aguda, o si es una agudización de una enfermedad renal crónica. Porque llega doña Luchita, llega a la emergencia con una creatinina de 2.5, pero doña Luchita es desde hace 10 años diabética e hipertensa. Y yo sé que la diabetes y la hipertensión mal controladas son las principales causas de enfermedad renal crónica. Entonces yo no sé si lo que le está pasando a doña Luchita es una lesión renal aguda que es reversible y que puede recuperarse al 100%, o si lo que doña Luchita tiene es una enfermedad renal crónica agudizada, en cuyo caso pues las probabilidades de recuperación completa ya son prácticamente nulas. Siempre va a quedar cierto déficit o cierta alteración. Entonces, ¿qué datos, por ejemplo, me pueden ayudar a distinguir una lesión renal aguda de una enfermedad renal crónica? Hay varios datos clínicos que te van a ayudar a distinguir una enfermedad renal aguda de una enfermedad renal crónica. El primero, ya sabemos que una enfermedad renal crónica implica alteraciones que van más allá del filtrado glomerular. Nosotros sabemos que el riñón tiene más funciones adicionalmente a ser el órgano que filtra la sangre. Produce vitamina D, produce eritropoyetina, entre otras cosas. Entonces, si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica que ya no produce eritropoyetina, ¿cómo yo esperaría que esté la hemoglobina de ese paciente? Baja. Entonces, si es que el paciente tiene anemia, eso apunta a una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, doña Luchita viene con una creatinina de 2.5 y tiene una hemoglobina de 11.2 normocítica, normocrónica. ¿Sí? Entonces, eso me sugiere que es una enfermedad renal crónica porque la paciente ya no está produciendo eritropoyetina. ¿Qué otro dato me puede ayudar a distinguir una aguda de una crónica? El paciente crónico ha perdido la capacidad para concentrar la orina. Es decir, a la paciente, a doña Luchita, ya no puede ni concentrar ni diluir la orina. Eso se llama isostenuria. Y eso implica que, a pesar e independientemente del estado hídrico de la paciente, la densidad urinaria de doña Luchita sea casi siempre 1010. ¿Sí? No importa lo deshidratada que esté doña Luchita, yo le estoy viendo que está seca, la piel está seca, hipoelástica, está con los ojos hundidos y la densidad urinaria está en 1010. ¿Cómo yo hubiera esperado que esté? Alta, porque si la paciente está deshidratada, yo esperaría que la densidad urinaria sea alta, pero no, la densidad está en 1010. Entonces la isostenuria me va a ayudar a diferenciar. Y por último, si yo tengo dudas, le voy a pedir un eco renal. ¿Cómo están los riñones crónicamente enfermos? Atróficos, tan chiquitos. Entonces un riñón de menos de 9 centímetros y sobre todo con una pérdida de la relación córtico-medular apuntan hacia una enfermedad renal crónica agudizada. Entonces, ¿cuál es el pronóstico ahí en ese caso? Pues que la paciente no va a recuperar una función renal normal. Entonces, claro, yo no sé cuál era la creatinina basada en doña Luchita, pero lo que sí sé es que como ella es una paciente crónica, no voy a esperar que su creatinina llegue a 0.9, a 0.8, 0.6. Probablemente se quede en 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, dependiendo de cuál haya sido el basal de doña Luchita. Entonces, no solamente yo tengo que distinguir entre prerrenal e intraparenquimatosa, sino también tengo que distinguir entre aguda versus crónica. Cuando digo que es crónica, esto lo van a ver el semestre que viene, cuando la alteración en la tasa de filtrado glomerular persiste más allá de 3 meses. Entonces yo digo que mi paciente tiene una AKI, es una lesión renal aguda, cuando las manifestaciones están en los primeros 7 días. Digo que tiene una AKD, una Acute Kidney Disease, cuando el paciente está entre 7 días y 90 días. Digo que mi paciente tiene una CKD, una Chronic Kidney Disease, cuando ya tiene más de 90
Entonces este es el espectro que tenemos hoy en día, para que no confundan los términos, ¿ya? Aquí AKD y CKD. Aquí, lesión renal aguda, es el proceso, todo el conjunto de cambios que aparecen en los primeros 7 días.